Pasear por la calle o cenar en una terraza pasadas las 11 de la noche era algo que no podíamos hacer hasta hace apenas un día. Para muchas personas es sinónimo de libertad, para otras de preocupación. Los tribunales no han dado el visto bueno al toque de queda que reclamaba el Gobierno de Navarra porque dicen no lo ha argumentado bien. Los jueces recuerdan que el botellón se puede regular mediante la legislación ordinaria. El Ejecutivo de Chivite no va a recurrir esta decisión. El Gobierno de Navarra dice que ahora es momento de la responsabilidad ciudadana, pero ¿qué pasa también con la responsabilidad de quienes nos gobiernan? Hay quienes creen que se podría haber evitado esta situación de incertidumbre jurídica, pero Sánchez insiste en que todas las comunidades que lo consideren pueden solicitar el estado de alarma. Hasta el momento, ninguna va a hacerlo. Y todo esto en el Día de la Enfermería, con un profesional sanitario agotado y olvidado a los que comenzamos aplaudiendo y que ahora tiene que ver en nuestras calles imágenes verdaderamente desoladoras. Sigue habiendo ingresos y muertes cada día. Sigue habiendo miles de personas en ERTES, en el mejor de los casos, o directamente sin trabajo. Y sigue habiendo muchos países en los que la vacuna es todavía un espejismo. Mientras todo esto no pase, cada comportamiento individual sigue afectando a toda la ciudadanía y al revés, cada decisión de nuestros gobernantes afecta a todas las personas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a El Dilema una noche más. Esta noche, como siempre, muchos temas a debatir. La nueva situación de Navarra. Esta noche, análisis. Comenzamos. En Navarra ya no hay toque de queda, tampoco hay estado de alarma, una situación que, como les digo, vamos a analizar esta noche con los diferentes representantes de los partidos políticos que nos acompañan, que les paso ya a presentar. Por parte de Navarra Suma, José Suárez, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Inma Jurío, por parte del Partido Socialista de Navarra, bienvenida también, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y Marisa de Simón, por parte de Izquierda Esquerra, lo mismo, bienvenida y buenas noches. Muy buenas noches, gracias. Según el calendario establecido, esta noche correspondía también a un representante de Podemos Navarra estar esta noche con nosotros en el debate, pero por cuestiones de agenda ninguno de sus dos representantes han podido asistir a este debate, así que les va a tocar hablar un poco más. No sé si eso es bueno o malo, luego lo veremos. De momento lo que vamos a hacer es explicar un poco lo que ha sucedido, la actual situación en la que nos encontramos, porque son muchos los cambios que hemos tenido estos últimos días en nuestra comunidad. Vamos a empezar escuchando los motivos que da el Tribunal Superior de Justicia de Navarra para no haber avalado la continuidad del toque de queda y, entre otras cosas, y el horario de las terrazas en nuestra comunidad. Esto es lo que dice el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Entendemos que el toque de queda no queda debidamente justificado porque no es necesario ni proporcional. El Gobierno de Navarra entendía que necesitaba esas medidas para controlar el botellón. Lo que el Tribunal Superior de Justicia entiende es que no ha quedado justificado esa proporcionalidad porque para eso ya existe la legislación ordinaria. Los jueces no cogobernamos. Por lo tanto, no se nos puede pedir que uniformemos las medidas cuando cada ejecutivo autonómico pide cosas muy distintas. Ya no hay límite horario para estar en la calle. La justicia admite que la medida es eficaz para controlar los contagios, pero eso no basta, asegura, para ratificar una medida tan restrictiva de un derecho fundamental. Los magistrados recalcan que es desproporcionada si de lo que se trata es de impedir los botellones y las fiestas nocturnas, tal y como argumentaba el gobierno foral, porque la legislación ordinaria es suficiente, dicen, para controlar estos actos. Pero esta no es la única medida que rechaza el Tribunal Superior de la Comunidad Foral. Tampoco ratifica el horario del cierre de las terrazas a las 10 de la noche, en vigencia desde el pasado domingo, porque considera que poner límite horario solo tiene sentido con el toque de queda en vigor. Por contra, sí acepta la prohibición de reuniones sociales de más de 6 personas y 2 unidades convivenciales, una decisión que considera ajustada y proporcionada a la situación epidemiológica de la comunidad foral. Lo que también reconoce la justicia navarra es la competencia de las comunidades autónomas para restringir derechos fundamentales siempre que las medidas estén debidamente justificadas en la protección de la salud individual y colectiva. Pues esta ha sido la respuesta de los tribunales navarros a esta petición que hacía el Ejecutivo foral. Ahora lo que vamos a hacer es escuchar cuál es la reacción del Gobierno de Navarra, que estaba prácticamente convencido en que los tribunales sí que avalarían esta continuidad del toque de queda. Lo que más ha sorprendido al Ejecutivo foral, esa negativa a poder limitar el horario de las terrazas.
La presidenta Chivite admite que había dudas sobre lo que la justicia pudiera dictar con respecto a la limitación de movilidad nocturna, pero no esperaba que también tumbara el horario de las terrazas. En todo caso, nosotros no estábamos pensando en recurrir al Tribunal Supremo todo lo que tiene que ver con el toque de queda, pero sí que pues nos sorprende un poco el tema del horario de las terrazas, que, como digo, lo leeremos en detalle. Siempre han estado encima de la mesa, por lo tanto, no termino de entender el porqué. El cumplimiento de las medidas se seguirá vigilando, pero desde el Ejecutivo hacen un llamamiento a la responsabilidad. Creemos que más que nunca es el momento de la responsabilidad ciudadana para precisamente llegar a buen puerto mientras avanzamos en el proceso de vacunación. Estamos seguros que así va a ser. Con el rechazo de la justicia navarra, así queda el mapa. La limitación nocturna a la movilidad solo está en vigor en las dos comunidades autónomas que pidieron mantenerlo y la justicia aceptó: Baleares y la Comunidad Valenciana. Esta es la situación que hay ahora mismo en Navarra, una situación nueva a la que no nos enfrentábamos desde hacía mucho tiempo, y lo que toca ahora es analizar y debatir qué es lo que estaba sucediendo. Comenzamos ya nuestro debate de la noche. Señor Suárez, ustedes estaban en contra de que se ampliase el toque de queda. No sé cómo valoran la situación en la que está ahora mismo Navarra, esa decisión de los tribunales. ¿Cuál es su valoración en general? Bueno, la valoración en general, que yo creo que no se le escapa a nadie y que todo el mundo lo está viendo, es la confusión jurídica que se ha generado. Es una confusión que se produce por una falta de un marco jurídico claro que estableciese las normas que se podrían tomar para luchar contra la pandemia. Esta falta de previsión, una vez más, del gobierno de Sánchez, es la que nos ha llevado a todas las comunidades a un estado de confusión en el que no se sabe muy bien qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer, qué es lo que tienen que hacer o qué tienen que plantear a los tribunales o qué no. Y la responsabilidad absolutamente es una dejación de las funciones del presidente del gobierno, del señor Sánchez, al que se le ha reclamado en reiteradas ocasiones desde hace muchos meses, porque desde el Partido Popular así se ha hecho, que se estableciese un plan B para el momento de la desescalada. Unas reformas jurídicas necesarias para dar más seguridad, para dar más claridad, para que no fuese una situación tan confusa para todos los ciudadanos y que generase esta incertidumbre. Entonces, esta responsabilidad del presidente del gobierno nos parece que deriva de una dejación de funciones por no querer tomar las decisiones que tiene que tomar. Porque liderar es eso, liderar es tomar decisiones siendo consciente de dónde estamos y dónde queremos ir, dónde está tu país y a dónde lo quieres llevar. Y ese planteamiento lo tienes que trasladar a la sociedad. Será mejor, será peor, será compartido o no será compartido, pero tiene que ser claro, tiene que marcar el camino y no dedicarse a liderar en plan poniéndose unas gafas de sol y un paseo en helicóptero, como lo hemos visto. Eso no es liderar. Liderar es otra cosa. Liderar es esto, tomar estas decisiones difíciles que son las que hacen y que proporcionan a los ciudadanos, pues dentro de la situación de dificultad, pues las mejores condiciones posibles. Y eso es lo que no ha hecho el gobierno de Sánchez. Y es lo que yo creo que se ha puesto en evidencia ante la confusión, ante el caos jurídico de jueces, de fiscales, de comunidades, en el que nadie se aclara qué se puede hacer, qué no se puede hacer, quién lo tiene que decidir, quién lo tiene que dejar de decidir, qué normas tenemos que aplicar. Es increíble que estemos hoy sin saber el lunes, muchos hosteleros, si van a tener que contratar gente o no, porque van a poder trabajar, si van a tener que hacer que personas que están en el ERTE, por ejemplo, se les dé de alta para poder volver a trabajar, si tienen que aprovisionar sus negocios para empezar a trabajar. O sea, y todo esto ha sido sobrevenido en 2 días. O sea, es inadmisible esto, es una falta de previsión absoluta. Señora Jurío, ¿se podría haber evitado esta situación de incertidumbre jurídica? Bueno, vamos a ver, yo en primer lugar quiero decir que yo entiendo que aquí el representante del PP, que es Navarra Suma, pero aquí es del PP, mucho recorrido en Navarra, el PP como partido no tiene, y entonces tira la mayor, pues que poco se ha centrado usted en Navarra y se ha centrado solamente en dar caña o estopa al presidente Sánchez. Pero que es el que bueno, vamos a ver, sobre todo cuando el Partido Popular, ya en el mes de noviembre, cuando se solicitó el último estado de alarma para 6 meses, lo único que le dijo es, mira, ahora me abstengo, pero que sepas que no te lo voy a volver a apoyar nunca más. Entonces estamos cayendo en una incoherencia total y absoluta. Claro, su propuesta ha sido, voy a presentar una ley que en 15 días se va a aprobar en el Congreso.
Venga, no me diga usted, con las mayorías que hay en el llevamos Congreso 6 ahora meses. mismo, que usted me venga diciendo una propuesta alternativa que no tiene ni tiento ni talento. Entonces, bueno, vamos a centrarnos en Navarra. No vayamos a la política general intentando dar a Pedro Sánchez, al gobierno del PSOE, en el Estado, cuando el PP está oscilando todo el día, que no sabe ni para dónde le da el aire, cuando no sé si tengo que dar estado de alarma, yo no te lo voy a aprobar. Hombre, ustedes no han tenido altura de miras, ustedes no han tenido altura de miras durante toda esta pandemia como partido mayoritario de la oposición, ni en España ni en Navarra. Se han dedicado únicamente a hacer oposición política, partiendo y de forma muy poco constructiva, solamente ejerciendo una crítica sin ser propositivos. Partiendo de todo esto, bueno, pues partiendo de todo esto, señor Suárez, que yo sé que usted es muy educado, y por lo tanto me va a dejar hablar, pues lo único que puedo decir es que aquí el Gobierno de Navarra desde luego sí ha planteado y ha solicitado aquellas medidas que consideraba adecuadas y proporcionadas a la situación sanitaria en la que nos encontrábamos. Ya sabíamos que esto podía plantear dudas si sería aceptada o no por los tribunales. Podemos decir que de todas las medidas que se han propuesto, solamente se han rechazado 6 y algunas en algunos supuestos de forma parcial. La más evidente, efectivamente, ha sido pues quitar el toque de queda. Pero bueno, es que cuando tus decisiones políticas basadas en criterios sanitarios dependen también de criterios jurídicos, pues muchas veces tienes que tener en cuenta que se puede considerar que o que no están bien fundamentadas o que en ese momento no son proporcionales. Y esto es exclusivamente lo que ha pasado. El Gobierno de Navarra tomó las riendas en un momento en que ya decaía el estado de alarma y solicitó dentro de los instrumentos jurídicos que tenemos y de acuerdo con criterios sanitarios aquellas medidas que eran necesarias y que consideraba que eran adecuadas a este momento de inicio de una desescalada donde vamos hacia una vacunación. Bueno, pues los tribunales nos han dicho que el toque de queda no lo consideraban suficientemente razonado y por lo tanto no era proporcional, pero sí que creo que también han dicho algo muy importante, que efectivamente Navarra, y en base a una ley estatal, que es la Ley Sanitaria del 86, dispone de los instrumentos necesarios para poder restringir derechos como puede ser el toque de queda. Y creo que eso es muy importante y nos proporciona un aval de los tribunales para que si las cosas van muy mal, que creo que ya no van a ir muy mal, sobre todo por la vacunación, o sea que no vamos a volver a momentos como la segunda ola que nos provoquen, o por lo menos tenemos esa esperanza y por eso se apela a la responsabilidad individual de las personas. Ahora mismo no podemos, estamos hartos. Pero no podemos tirar la toalla ni nos podemos arriesgar a las imágenes que hemos estado viendo en Madrid, en ciudades como Madrid o Barcelona, que nos vuelvan a situarnos bastante mal, sobre todo porque ya estamos en línea de salida a través de la vacunación. Y bueno, pero de todas formas yo creo que es lo más positivo que hemos visto de la resolución judicial, que es que Navarra, en base a la Ley de Salud del 86, sí que tiene competencias para poder ejercer esa restricción de derechos y que la mayoría de las restricciones de derechos de cara a la desescalada que ha solicitado el Gobierno de Navarra han sido avalados por los tribunales y eso sí nos parece positivo. ¿Por qué el Gobierno de Navarra decide no recurrir esta decisión del Tribunal Superior de Justicia de Navarra? Creo que es una situación competencial, es una situación jurídica que no sé si voy a saber explicarla para que se me entienda. La posibilidad del recurso ante el Tribunal Supremo sí que se estableció porque podía haber disparidad de criterios entre los como así ha sido entre los tribunales superiores de justicia de las diferentes comunidades autónomas. Pero es un recurso extraordinario que solo está previsto no cuando el tribunal no te diga, oye, no te concedo lo que me pides. No, solamente para el supuesto que te diga que no tienes competencia para adoptar esas medidas. Y aquí el tribunal nos ha dicho que tenemos competencia, pero que no considera que lo hayamos razonado o que sea proporcional en términos jurídicos, a lo que procede adoptar. Entonces, no es que se pueda recurrir siempre que te denieguen lo que tú solicitas. Solo se puede recurrir cuando te deniegan la competencia, porque es un recurso extraordinario. Y aquí no nos han quitado la competencia, al contrario,
nos han avalado la competencia frente a todo lo que estuvo diciendo, yo creo, el señor Esparza. Navarra no puede solicitar el toque de queda ante los tribunales. Pues sí, nos han dicho que lo podemos solicitar. No nos lo conceden porque no lo consideran en este momento proporcionado, pero sí nos han dicho que lo podemos solicitar. Señora de Simón, ¿cuál es su valoración de todo lo que ha sucedido y sobre todo de lo que puede suceder a partir de ahora? Bien, yo no pensaba empezar por donde voy a empezar ahora, porque aquí no se trata de echarnos los trastos a la cabeza, sino se trata de ver qué es lo que conviene a la ciudadanía navarra, qué es lo que conviene a la ciudadanía del Estado para combatir esta pandemia, ¿no? Pero claro, como ahora Inma comentaba que ya los tribunales han avalado, han dictaminado que Navarra tiene competencias para determinadas restricciones, incluida el toque de queda, pues evidentemente lo han hecho ustedes fatal, el gobierno lo ha hecho fatal, no porque lo diga yo, lo acabas de comentar tú, Inma, ¿no? Por lo tanto, esto es, yo no sé si tildarlo de kafkiano. La cuestión es que nosotros, bajo mi punto de vista, esta es una opinión personal, y avalada por algunos de mis compañeros y compañeras expertas en Derecho también, veíamos con preocupación la posibilidad de terminar, ¿no?, de ese fin del estado de alarma, y de hecho habíamos hecho una pregunta en el pleno del pasado, creo que era el día 6 de mayo, al gobierno en este sentido, ¿no?, qué iba a pasar si ese toque de queda se levantaba. Yo lo que tengo claro es que con el toque de queda en vigor, que bajo mi punto de vista debería haberse mantenido entre 2 y 3 semanas, y no porque sí, sino porque estamos en un momento en que la vacunación se está acelerando y además de una manera importante, y en 3 o 4 semanas la situación va a cambiar muchísimo, y además esperamos que en 3 o 4 semanas, ahora ya no sé lo que va a pasar, pero con el toque de queda pues la previsión era de una disminución muy importante de contagios. Una vez de que no se produce el toque de queda, nosotros teníamos clarísimo que no cabía, una vez que se produce el fin del estado de alarma, teníamos claro que el toque de queda no cabía. Por lo tanto, ahora, ¿qué es lo que toca, bajo mi punto de vista? ¿Qué es lo que corresponde? Pues ya que esas medidas no se pueden tomar, yo creo que tiene un discurso en positivo, yo creo que el gobierno tiene la responsabilidad de difundir, de emitir mensajes en positivo, pero al mismo tiempo llamando la atención a esa necesidad que tenemos todos y todas de cuidarnos y de protegernos, porque el problema no es el botellón, El problema no es el botellón, el problema es que cuando las personas estamos después de las 10 y de las 11, uno bebe más, da igual que esté en una terraza, el problema no es el botellón, ni son los jóvenes y las jóvenes, el problema somos todos que nos quitamos la mascarilla, te relajas, y eso es una dificultad. Y termino, porque tampoco estoy de acuerdo con José, ¿no? Pues si ya tenían una propuesta tan estupenda, pues la podían haber hecho hace tiempo. Y además, hay algo que sí que puedo entender por parte del gobierno de Sánchez, ¿no?, y del presidente Sánchez, y es que, hay un montón de comunidades precisamente lideradas por el PP, que han estado, me van a permitir la expresión, dando la matraca, que si las libertades, que no el toque de queda, que qué les pasa a los hoteleros. Yo es que no sé si el gobierno tenía garantías de haber recibido los apoyos suficientes para mantener ese estado de alarma, pero yo creo que debería haberse mantenido. Lo que está claro es que Navarra tiene medidas sobre la mesa para poder seguir controlando, o al menos intentar seguir controlando ese aumento de contagios. Vamos a ver ahora cómo ha transcurrido esta primera noche sin el toque de queda en Pamplona. Vean. Primera noche en mucho tiempo en la que, pasadas las 11, vemos llenas las terrazas de la Plaza del Castillo, sobre todo gente joven. Sí, ya era hora de que dejasen. Se echaba de menos, sí. Un par de cañitas con los colegas al final del reencuentro, ¿sabes? Es como... Por la calle poco tránsito, aunque hay quien prefiere celebrarlo fuera de las terrazas. No, pues estamos aquí hoy en la calle para celebrar, entre comillas, que acabó el toque de queda, pero digamos que responsablemente, ¿vale? No se puede hacer botellón, estamos con litronas, pero bueno, quieras que no, estamos con la mascarilla puesta y tal, y bueno,
y emocionados, ¿no?, a salir de fiesta un poco, que es lo que nos toca ya. La hostelería también esperaba este momento. Súper bien, mucho curro y eso se agradece. Al fin y al cabo ya estábamos hartos de tantas restricciones, el toque de queda y todo. Pocas incidencias en una noche en la que la Policía Municipal sí notó un aumento de tráfico, pero era martes y en plena semana de exámenes. Habrá que ver qué pasa en el primer juevincho y fin de semana sin toque de queda. Pocas incidencias anoche en Pamplona, dice la Policía Municipal que hace ese llamamiento ahora más que nunca a la responsabilidad individual. No hemos tenido avisos ni llamadas ciudadanas pues alertándonos de posibles incumplimientos. También es normal, es un día entre semana, la gente va a sus trabajos, estudia. Nosotros entendemos las ganas de normalidad que tiene la ciudadanía, pero pues hacemos un llamamiento a la sensatez, al sentido común, que la gente salga, que se divierta, pero siempre respetando pues las medidas. Hay otras medidas sobre la mesa, los botellones están prohibidos, las reuniones en domicilios privados también están limitadas. ¿Será esto suficiente para controlar los posibles aumentos de contagios? Imágenes como veíamos en ciudades como Barcelona o Madrid. ¿Hace falta más control policial a partir de ahora? No lo sé. Hombre, a ver, hay medidas que efectivamente necesitan un control policial. Tú cuando pones unas medidas se necesita que esas medidas sean controladas y ahí está la policía. Y si no, hay sanciones, que también tenemos sanciones por el incumplimiento de las medidas. Pero bueno, ha dicho Marisa además que tenemos que seguir apelando a la responsabilidad. Habrá que controlar porque las limitaciones siguen existiendo. Existen limitaciones de número de personas que se pueden reunir tanto en ámbito público como en ámbito privado. Existe un horario de cierres de interiores que ha sido avalada por los límites horarios en la apertura de interiores. O sea que sigue habiendo medidas restrictivas. La policía va a tener que controlar más. Yo creo que los ciudadanos tenemos que ser conscientes de que tenemos que seguir siendo responsables. Se está actuando en Navarra, la verdad es que se está actuando con bastante responsabilidad. Pues yo ya he dicho que espero que no veamos esas imágenes que hemos visto en ciudades durante este fin de semana. Pero si en su caso hay que controlarlas, la obligación del Gobierno es seguir velando por la salud de las personas y entonces pues los cuerpos policiales, por supuesto, que tendrán que hacer su labor. Los políticos tendremos que hacer la nuestra, que en este caso es ir unidos, apelando a la responsabilidad de las personas, sobre todo ahora, que es que como nos sigan llegando las más dosis de vacunas y las sigamos poniendo como las estamos poniendo, que ya estamos poniendo a todo meter, que esto es cuestión de días, 100 días, de meses, sí, de un par de meses o 3, y entonces no merece tirar ahora la toalla. Y yo creo que la mayoría de la gente lo estamos entendiendo, sobre todo cuando ya tenemos la esperanza del fin de la situación, que posiblemente igual no es de una normalidad absoluta, pero sí lo más próximo a ella. Y lo que sí que me gustaría decir es a Marisa con lo que ha dicho pues igual el Gobierno lo ha hecho muy mal cuando no se le ha dado el toque de queda. Yo creo que el Gobierno ha intentado hacerlo lo mejor posible, seguro que lo ha hecho. No me cabe duda. Y segurísimo, como lo hubiéramos hecho todo el mundo, lo mejor posible cuando tú solicitas algo. Lo que pasa es que también tenemos que entender que muchas veces una cosa son los deseos o las necesidades que tú veas que se deben aplicar y otra cosa son las interpretaciones jurídicas que se pueden dar a lo que tú solicitas. Y yo creo que ni los jueces han ido a tumbar al Gobierno, ni el Gobierno ha ido a hacerlo mal, sino que cada uno actúa en su ámbito. Y esto es sano además, creo que es bastante sano, aunque muchas veces no te guste cuál es el resultado, pero es bastante sano. Y a partir de ahí, pues bueno, pues tenemos que seguir trabajando con los mecanismos que tenemos, que ya decimos que es que no íbamos a unas restricciones absolutas, no. Si es que ya se estaban preveyendo medidas de apertura para dentro de una semana, o sea, que entonces, bueno, pues se trata de que ahora mismo nos contengamos, que tengamos paciencia. Yo apelo a la paciencia de la gente,
pese a que todos estamos que ya no podemos más, porque es que necesitamos ver la luz al final del túnel, pero es lo que nos toca en estos momentos si queremos volver a tener normalidad, si queremos entrar en esa fase de recuperación económica y que, bueno, pues que todos más o menos podamos disfrutar de una vida social que sea más acorde a lo que conocemos de antes. Señor Suárez. Bueno, yo creo, señora Jurío, decirle que intenciones buenas, por supuesto que las tenemos todos, el gobierno también, indudablemente, pero no es eso lo que se pone en entredicho. Lo que se pone en entredicho es si es capaz de gestionar, si es capaz de establecer medidas y si es capaz de un trabajo técnico de gestión, político, para resolver problemas y para afrontar problemas y para preverlos. Eso es lo que se pone en cuestión. La buena voluntad está muy bien, pero no es suficiente. Falta capacidad y buenas medidas y buenas decisiones y afrontar las responsabilidades. Y aquí yo creo que indudablemente no ha sido así. Por parte del Gobierno de España, que aunque usted no quiera verlo, pero nos afecta porque el estado de alarma depende del Gobierno de España. Pero no el toque de queda, ¿no? Pero el toque pero de no queda... el toque de queda, señor no, Suárez. Los tribunales nos han dicho que el toque de queda, que es una medida restrictiva de derechos, tenemos competencia. Dependerá de la situación sanitaria. Señor Jurío, yo no le he interrumpido. Yo confío en que usted tampoco me interrumpa. Perdone, solo, pero ya que se lo he preguntado me podía contestar. Lo que le digo es que el toque de queda se podría haber mantenido probablemente porque tenemos competencia, como así han dicho los tribunales, si el Gobierno lo hubiese argumentado con los criterios y con los objetivos ¿pero quiere válidos. toque de queda o no quiere toque de queda? Es que ahora me está diciendo que quiere toque de queda. No me interrumpa, que lo que estoy diciendo yo creo que es importante que lo sepan los ciudadanos. La incapacidad del Gobierno de Navarra para establecer la solicitud ante los tribunales, el planteamiento ante los tribunales de mantener el toque de queda, no es que haya sido denegado porque no tengamos competencias, que usted le ha dicho que las tenemos, ha sido denegado porque ha sido mal planteado por parte del Gobierno de Navarra y eso ha sido una irresponsabilidad. Y el Gobierno de Navarra está generando confusión e incertidumbre entre muchas personas que ahora no saben si el lunes pueden abrir, si no pueden abrir, de qué manera o de qué otra manera, con un plan que había establecido hace 4 días. Ya se ha cambiado ese plan, ya se tiene que cambiar. Y nos dice el vicepresidente ayer, el otro día, ayer fue, creo, cuando hizo la rueda de prensa, nos dice que en días o en horas nos dirán las nuevas medidas. Mire, que en días o en horas estamos en fin de semana y el lunes mucha gente no sabrá si podrá o no podrá ir a trabajar. Y de eso es de lo que estamos hablando, de las habichuelas de mucha gente, del trabajo de mucha gente. Se refiere al cierre de los interiores de la hostelería, ¿no? Me refiero y el hecho de las terrazas, los horarios de las terrazas que han cambiado por una decisión judicial, por un mal planteamiento del Gobierno de Navarra. Eso no debemos obviarlo. Y también diría otra cosa respecto al tema de las medidas de cara a prever problemas que se pueden prever, que es previsible que surjan. En una situación como la que nos encontramos el primer fin de semana, después de 6 meses de toque de queda, nos podemos encontrar con situaciones que no nos gustaría a nadie a pesar del llamamiento que hacemos, y yo me sumo a ese llamamiento a la responsabilidad individual de las personas. Pero nos podemos encontrar con problemas, porque nos los hemos encontrado y los hemos visto en otros sitios que ha tenido que actuar la policía. Y el vicepresidente del Gobierno, el consejero de Interior, ayer en rueda de prensa dice que no tiene previsto ningún aspecto ni ningún mecanismo añadido de policía aparte de lo que se viene haciendo habitualmente. Y lo dijo en rueda de prensa. O sea, que es que no tiene previsto nada. ¿De verdad que al señor consejero no se le ocurre tener un plan B para lo que pueda ocurrir el fin de semana si, y esperemos que no sea así, la gente se mantiene en la compostura y en las formas de la lucha contra la pandemia que hemos establecido y no se le va la mano, como hemos visto en otros sitios, y no es capaz de tener establecido un plan por si acaso de lo que pueda ocurrir? Es que estamos siempre igual, con una imprevisión y con una falta de anticiparse a los problemas, que luego es todo sobrevenido, como dice el consejero de Interior, en muchos aspectos, que se lo encuentra de repente porque es sobrevenido y porque no es previsible. Pues es previsible. Entonces, ya se lo digo yo, que debería prever algo para el fin de semana. Señora de Simón. Sí, iba a decir que a mí lo del PP me produce un conflicto cognitivo, o sea, se me funden los cables. Yo no sé si el PP está de acuerdo con que no se levante el toque de queda, con que se levante, si quiere que se abran los interiores, si no quiere, o sea, no termino de entender cuál es su propuesta. Lo que sí que me parece, y yo creo que no procede, que flaco favor estamos haciendo a que las cosas marchen con normalidad, es utilizar esta cuestión con intereses partidistas, y yo creo que el Partido Popular lo está haciendo.
Después de este inciso, hablaban, bueno, las personas que intervenían, ¿no? Ahora decían, ay, es que qué ganas de tomar una caña con los amigos, y yo, ¿no? Y todos, qué ganas de ver a mi familia, y yo, y todos. Yo creo que eso es totalmente comprensible, pero los responsables políticos y el gobierno pues está para tomar decisiones aunque no sean populares, ¿no? Y en este caso normalidad sí, pero normalidad con seguridad. Y en estos momentos el virus está ahí, hay un riesgo y la prioridad es combatir el virus. Esa es la prioridad. La prioridad no es tomarse una caña, que para mí a veces también, que nos pasa a todos, que estamos ya, yo creo que hartos, hartas y desbordados, ¿no? Pero yo creo que eso es lo que nos tiene que ocupar. Por lo tanto, visto lo visto, vista la situación, yo compartía todas las medidas que había tomado el gobierno de Navarra. Las compartía todas al 100%. Y para mí, pues es una decepción que no se hayan podido desarrollar todas. Y desde luego sí, vigilancia, yo lo decía el otro día, hay que apelar a la responsabilidad individual, pero vigilancia, porque de verdad uno se da un paseo por ahí y en general las personas cumplimos, y eso pues no se olvide para que en un piso, como ocurrió el otro día, pues en una vivienda pues hubiera, como había, pues 50 personas de celebración todas juntas sin mascarillas y tal, porque esas personas nos están poniendo en riesgo a los demás. Y entonces yo no sé cómo hacerlo ya, porque creo que los mensajes que hemos dado en este sentido, ahí coincidimos todos, y yo creo que ahí tendríamos que cerrar filas. Y de verdad, estos temas jurídicos, que se ha dicho el uno, que si cabe, que si no, a ver, no hay estado de alarma, conflicto. Vamos a ir un momentito de publicidad, hacemos una pequeña pausa y ahora volvemos. Analizando todo lo sucedido en las últimas horas aquí en nuestra comunidad, sin estado de alarma y sin toque de queda. ¿Qué es lo que va a pasar en los próximos días? Después de la intervención de la señora de Simón, creo que querían intervenir la señora Jurió y el señor Suárez. Señora Jurió, cuando quiera. Bueno, a ver, a mí me gustaría contestar al señor Suárez. La verdad es que muchas veces nos metemos en el fango político del toma y daca, de si tú estás haciendo o dejas de hacer o no. Y al final creo que también cansa a los ciudadanos. A mí sí que me gustaría que dentro de todas las incongruencias políticas que sí que se presentan por parte de Navarra Suma en ese ejercicio malentendido de lo que yo pienso que ahora tiene que ser una oposición política, sobre todo cuando estamos hablando de la salud de las personas, pues yo comparto la separación de poderes, los diferentes criterios que se pueden adoptar tanto en el ámbito jurídico como en el ámbito político, que esto debe ser entendido con toda normalidad por toda la ciudadanía, por todos los poderes políticos, y que aquí no se puede venir cuando llevas una semana diciendo no se puede solicitar el toque de queda en Navarra, y cuando te lo deniegan los tribunales diciendo es que ustedes lo hacen muy mal porque encima no te han dado el toque de queda. Apelamos a la responsabilidad ciudadana y vamos a utilizar los instrumentos jurídicos y legales que en este momento tenemos encima de la mesa, y se sigue utilizando. Falta de previsión con la hostelería. Se está hablando con la hostelería. Hoy ha habido notas de prensa por asociaciones de hostelería. Se está haciendo reuniones con ellos para ver las medidas que se van a adoptar en una semana, porque es que estamos tirando para adelante. Desde luego, esto no va a ser la apertura total, pero ellos más o menos saben cuál es el camino que está llevando el Gobierno de Navarra. Entonces no se puede decir, estamos quitando el pan del morral a un montón de gente. Han estado cerrados durante mucho tiempo, pero se han establecido medidas alternativas para suplir económicamente esa falta de actividad. Ya sabemos que la gente quiere trabajar, pero cuando no se puede, por razones que es que no te son imputables, o sea, que es que nos han venido dadas, lo único que hemos podido hacer es establecer ayudas económicas, por cierto, las más altas de toda España, más que en muchas otras comunidades gobernadas por el PP, donde no se ha dado ningún tipo de ayuda, y también ha estado cerrada la hostelería. No está preveyendo el Gobierno de Navarra, se nos dice, todo lo que se nos va a venir encima este fin de semana. Por favor, ¿es que usted piensa que la ciudadanía navarra va a ser una irresponsable y va a dar las imágenes que ofrecieron en Madrid? Yo creo que no.
Yo pienso que puede haber situaciones, pues bueno, pues puede haber situaciones que se salgan de madre, pero creo que con la policía, con la función policial y sin traer a todo el cuerpo al trabajo o traer a grupos de Policía Nacional de fuera de Navarra, pues tenemos que prever controlarlo. Yo creo que la ciudadanía navarra va a ser responsable. Entonces, más allá de todas esas alaracas políticas, que es que encima no sabes ni a qué van, porque hoy te digo esto y mañana te digo aquello, todo con tal de atacar al gobierno. Pues bueno, vamos a dar un mensaje de tranquilidad, porque el toque de queda podía ser importante. De hecho, es la medida más llamativa que hemos tenido hasta ahora y la que ha condicionado nuestras vidas durante muchos meses. Pero creo que ha decaído el toque de queda, pero seguimos teniendo instrumentos adecuados para controlar el virus en el momento en el que estamos. Y esos son los que tenemos que utilizar. Y seguir unidos diciendo, vale, estos instrumentos son los adecuados y vamos a tirar para adelante. Y no podemos utilizar siempre el gobierno está gestionando mal. Cuénteme otras cosas. Mire, siga diciéndome que las vacunas igual no se están trayendo adecuadamente, que igual tendríamos que utilizar otros medios. Y yo ahí se lo puedo discutir. Pero vamos a hablar de cara adelante. O que se está haciendo mal con determinadas medidas económicas que se están adoptando. Yo todo eso lo compro al partido de la oposición. Pero ahora mismo, en este momento, que es que nos queda muy poquito, no sigamos utilizando el tema de la pandemia para hacer daño al gobierno. Es lo único que pido. Señor Sáez. Bueno, yo quiero decirle que nosotros somos oposición y nuestra responsabilidad desde Navarra Suma es decirle al gobierno las cosas que no está haciendo bien. Y eso no es atacar al gobierno, es ejercer nuestra labor de oposición. Y sin oposición no hay democracia. Y no todo lo que hace el gobierno está bien. Y cuando nosotros señalamos defectos, se lo voy a poner más fácil, áreas de mejora, como hemos hecho con el proceso de vacunación, donde ha habido carencias importantes, ahora la cosa va mejor, y se lo reconozco, claro que sí, pero cuando ha habido problemas, se lo hemos dicho, y eso ha supuesto que el gobierno, pues de alguna manera, espabile. Yo entiendo que usted tiene que defender al gobierno, normal, es Partido Socialista y está apoyando a un gobierno socialista. Pero es que usted no es gobierno, usted es dentro del Partido Socialista, apoya al gobierno, que a veces se confunde, pero usted es un grupo parlamentario. Lo que no quiere decir que siempre estés conforme. Yo no lo he interrumpido, señora Jurío, otra vez. Pero sí que quiero decir dos cosas muy claritas. O sea, el estado de alarma es una normativa muy dura y excepcional. Y como la situación que hemos tenido. Otra vez. Y vamos la normativa normativa ordinaria, que es lo que ha recomendado desde las instituciones europeas, era suficiente y se podía, a través de mejoras legislativas, a través de normativa ordinaria, como ahora se va a ver, como ahora se está viendo, se podía luchar contra la pandemia. Algo que negó el Partido Socialista, el gobierno socialista de Sánchez y el gobierno socialista de Chivite desde hace 6 meses. Esa es la primera muestra de que ustedes dicen unas cosas en un momento dado y otras en otro. Y su incoherencia aquí falla. Y lo que ha dicho el Partido Popular, lo que ha dicho Navarra Suma, desde el principio, desde hace 6 meses, es que se podía utilizar esta normativa ordinaria para luchar contra la pandemia y no una restricción masiva de derechos en todo, durante 6 meses, en toda España, sin ningún tipo de consideración a la situación concreta de cada zona o de cada comunidad o incluso de cada ciudad. Eso es lo que hemos dicho y lo seguimos diciendo. Y ahora esta situación es la prueba. Y aparte de eso, señora Jurío, que es que nos preguntan, ¿están ustedes a favor o en contra del toque de queda? Pues creemos que en esta situación el toque de queda no es necesario. Ya lo hemos dicho. Pues entonces está contento con la decisión de los tribunales. Claro que sí, que estoy contento porque creo que es la situación. Pues entonces estamos todos contentos también. Ya está. Pero el error ha sido del gobierno, porque esto genera confusión. Y lo que yo no lo comparto. Y lo que creemos es lo mismo que están diciendo ustedes, que el toque de queda no es imprescindible en esta situación para luchar contra la pandemia. Es que como no lo tenemos, tenemos que utilizar los instrumentos que ahora tenemos para seguir luchando contra la pandemia. Y desde luego no que el lo tenemos por la incapacidad del gobierno de Navarra. Café para todas las comunidades, no, porque si no, dígame qué ha estado haciendo Madrid durante todo este tiempo. Era un paraguas, un marco general, y luego cada comunidad autónoma podía adoptar determinadas medidas, como así se ha hecho, adecuadas a su territorio. Y la desescalada que hubo en el verano pasado estuvo perfectamente ordenada en el tiempo. El estado de alarma ha regido los últimos meses. El verano pasado
No, y ustedes Lleva han sido más. incapaces en 6 meses que sabían que el 9 de mayo iba a terminar o de caer el estado de alarma y han sido incapaces de prever un marco jurídico con máxima seguridad jurídica para toda ¿Cómo? España A ver, y para dígame, todas las Señora de comunidades Simón, ese no autónomas. es un debate entre los dos, señora de Simón. A ver, yo desde luego no estoy para nada, absolutamente para nada de acuerdo en lo que ha comentado ahora José. No es cierto que los gobiernos no están previendo lo que se puede prever, porque no sabemos cómo se va a comportar el virus, aún sospechamos, intuimos, tenemos hipótesis sobre el comportamiento del virus en función de las restricciones, pero es muy difícil saber lo que va a pasar al día siguiente. En todo caso, hay un hecho objetivo. Si el estado de alarma se alarga 2 semanas, 3, un mes más, estas medidas que el gobierno de Navarra había dictaminado estarían ahora mismo en vigor sin ningún problema. Ese es el hecho objetivo. Como no es así, otro día lo hemos debatido, vamos a ver qué se hace a partir de ahora para evitar los contagios y para evitar que nos relajemos. Miren, no era el momento para haber levantado el estado de alarma, no era el momento, les voy a decir por qué. En este momento en Navarra se están poniendo 6.000 vacunas de media al día. Eso quiere decir que en un mes, 6 por 3, 18, 180.000 vacunas, en los 100 días que comentamos estamos hablando de 600.000 vacunas, más las que se han puesto nos encontraríamos dentro de 100 días con más de 400.000 personas, entre 450.000 y alguna más personas en Navarra con las 2 dosis vacunadas completamente. En 3 semanas que se hubiesen mantenido estas medidas, estaríamos en otra situación. A mí lo que me parece es que estamos poniendo en riesgo una tendencia que es súper positiva. Es que han bajado muchísimo los contagios, salvo excepciones, ¿verdad?, en algunas localidades, pero están bajando muchísimo los contagios, bajan los ingresos, bajan las muertes. Ojalá, y a mí me parece que en estos momentos tan críticos no deberíamos estar en esa situación. Como estamos, vamos a ver cómo podemos concienciar a la ciudadanía para que el tomarse una cervecita está muy bien, que yo también quiero una y mejor 2, pero que lo hagamos con toda la seguridad, de la que seamos capaces, que tiene que ser toda, absolutamente toda. Al hilo de lo que dice la señora de Simón, quería introducir también un último matiz. Lo nombraba yo al principio, hoy es el Día de la Enfermería, unos profesionales sanitarios que especialmente están sufriendo mucho esta pandemia y que ahora mismo están viendo algunas imágenes que sin duda no les tienen que estar sintiendo nada bien. Además hoy hacían también reivindicaciones laborales, no sé si es una profesión a la que se ha cuidado o a la que hemos abandonado totalmente. Olvidado, abandonado no, pero olvidado respecto al principio hasta ahora. ¿Al sector de la enfermería? A los profesionales sanitarios en general. No, yo creo que no. Me he colado. Sí, No, yo creo que no. Yo creo que el reconocimiento de los profesionales sanitarios, no solamente por parte de todos los grupos políticos, por el gobierno y por la ciudadanía reconocimiento general, sí, pero piden mejoras también está claro. Otra cuestión, laborales. Mejoras laborales, médicos, enfermeras, profesores. Evidentemente estamos pasando un momento muy, muy complicado y todavía sufrimos en la administración pública en particular los recortes de la crisis del 2008, que quiero recordar, no este era el tema, pero en fin, que hemos tenido varias congelaciones salariales. Yo es que soy funcionaria, ¿no? Pero independientemente de eso, yo creo que lo duro, lo realmente terrible son las condiciones en las que estas personas, este personal sanitario, por cierto, y las cajeras del supermercado, sí, y los profesores y las profesoras, pero en particular en los profesionales sanitarios, el riesgo al que se han enfrentado para atender a la ciudadanía. Y eso evidentemente, además del reconocimiento moral, que todos lo tenemos, ¿no? Todos se lo damos, ese reconocimiento, moral o ético, por decirlo de alguna manera, evidentemente sus condiciones de trabajo no han sido las más óptimas, ni mucho menos. Y en ese sentido, pues hoy felicitar a todas las enfermeras, y a los médicos y las médicas también, pero es que en un hospital, cuando llega una enfermera, y digo enfermera o enfermero, uno ya sabe que está bien cuidado, porque en realidad son las que están ahí, y digo las porque son mujeres, en general las que están ahí todo el día al pie de cañón, en la cabecera o al lado de la cama de los enfermos y de las enfermas, o sea que va por ellas. Bueno, yo me sumo al reconocimiento que creo que hacemos todos hacia la labor sanitaria en general y también la sociosanitaria que se da en muchos centros de mayores. De verdad han sufrido muchísimo durante esta pandemia, bueno, pues en una situación donde estabas viendo morir a personas además en situación de soledad, donde no me extraña nada que estén asustados ante imágenes que se están viendo, porque es que
Luego, la segunda parte es lo que les llega a ellos. Por eso debemos seguir apelando a la conciencia y, bueno, luego la reivindicación. Durante la pandemia se ha reforzado bastante, ha sido muy alto el gasto en salud en materia de COVID, ha habido mucha contratación de profesionales sanitarios y, bueno, las reivindicaciones sí, son normales en todos los colectivos. En todos los colectivos, tanto de la función pública en Navarra, sabemos que hubo recortes que sí que se han revertido en alguna medida durante estos últimos años y que también hay una situación de precariedad o de laboral, de inestabilidad, de contratación temporal muy alta que de alguna manera tenemos que ir resolviendo. Pero también me gustaría seguir señalando, cuando ha dicho la señora, o sea, cuando ha dicho Marisa, dice, creo que no era el momento de levantar el estado de alarma. Yo también lo creo, pero es que no se trata de que el Gobierno de España, no debemos entender que el Gobierno de España levanta el estado de alarma. El estado de alarma requiere de unas mayorías, que se tienen que conseguir en el Congreso de los Diputados. Y hoy esas mayorías y una unidad bastante grande. El PP ya había dicho que no iba a volver a votar en favor del estado de alarma. Por ahí he empezado, Inma, mi discurso. Es verdad, pero que no se entienda que es que Pedro Sánchez no quería quería el estado de alarma. Lo quería, entonces. ¿Sabes lo que quería? Él ha dicho que no, lo quería. No, sí, es que está diciendo que el lo estado quería. de alarma necesitaba ir al Congreso de los Diputados en una situación política bastante caótica en el Congreso de los Diputados. Entonces, lo que sí se ha dicho es, existe paraguas para que las comunidades autónomas, con los instrumentos legales y en el momento en el que estamos, con la situación de la pandemia en la que estamos, con el número de vacunas y de la gente vacunada que en toda España y en las distintas comunidades autónomas existen. Las comunidades autónomas ahora mismo tienen los instrumentos para ir adoptando las medidas que permitan seguir combatiendo la pandemia. Y esto es lo que estamos haciendo en Navarra. Cada comunidad autónoma está haciendo y está solicitando o está adoptando las medidas que considera adecuadas a su territorio y a su situación sanitaria. Y aquí en Navarra también estamos actuando en ese sentido. Y sí se está preveyendo, claro que se está preveyendo. No les parezca que sabíamos que el estado de alarma decaía el día 9. ¿Qué les parece? Que el Gobierno de Navarra el sábado a las 10 de la noche se reunió y dijo, ¿y ahora qué hacemos? Hombre, por supuesto no. Todo esto ya lo tenía preparado desde hace tiempo y con previsión. Lo que pasa que luego eso solo lo tienes que llevar a los tribunales al día siguiente, porque los tribunales dijeron, a mí no me traigan ninguna solicitud antes de que decaiga el estado de alarma. Y la llevamos, pues y el Gobierno de Navarra lo llevó el lunes. La última comunidad en presentarlo. Aquí el Tribunal Superior... Es un detalle menor. Conoce, aquí no los tribunales, y además lo dijeron claramente, no soy competente para que me traigan ninguna medida hasta el mismo momento en que decaiga el estado de alarma. Lo dijeron ya para y está finalizar, publicado. señor Suárez. O sea, previsión, adecuación a la situación, esperanza, y vamos a seguir trabajando, que merece la pena seguir trabajando por toda la ciudadanía. Yo ya, oyéndole, señora Jurío, que parece ser que ahora que el señor Sánchez quería el estado de alarma, pero no ha pedido el estado de alarma porque yo no he dicho que lo quisiera, he dicho tenía que apoyos, parece ser. Ustedes en el Congreso lo por favor, déjeme terminar. Sí, porque quedan 2 minutos para finalizar el programa. Vamos, el Gobierno de Sánchez que ni gobierna, ni legisla, ni deja de legislar. O sea, es una cosa surrealista. Yo le voy a decir que... Hágale una moción de censura a ver si le sale. Bueno, yo creo que en 2 años pues, pasará como en Madrid. Pero a nivel nacional. Y yo lo primero que sí que quiero decir es un poco respecto a las enfermeras y enfermeros, a la profesión, que hoy es su día, el reconocimiento social lo tienen. O sea, yo creo que la pandemia, si algo ha mostrado, ha sido la categoría profesional y personal de este colectivo y lo hemos visto todos. Otra cosa es el Gobierno de Navarra, el reconocimiento profesional que tiene que hacer y el trato que han recibido desde el Gobierno de Navarra. Ya no vamos a recordar los inicios de la pandemia, pero fueron vergonzantes para cualquier país civilizado, cómo tuvieron que enfrentarse a la pandemia y esto estará ahí siempre.
le guste más o le guste menos, o aunque no lo nombren. Y entonces, desde luego, el reconocimiento personal y profesional a este colectivo es fundamental. Y decir que desde luego el gobierno de Navarra tiene una asignatura pendiente con ellos, y la sociedad navarra y española en general también. Y nada más, o sea, quiero decir que ya me ha cortado, no sé, señora Jurío, lo que le iba a contestar y no me hizo perder el lío. Pues aquí lo vamos a dejar por hoy, porque no queda tiempo para más. Como siempre, da para poco, pero la semana que viene volveremos. Gracias, señor Suárez, gracias, señora Jurío, señora de Simón. Gracias también a ustedes por estar una noche más al otro lado, y les espero aquí la semana que viene. Cuídense mucho, adiós.